Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta sesión, en esta clase que vamos a tener sobre el capítulo número 19 en la sección número 2, que se llama El pecado en contraposición al error. Este tema, por supuesto, que nos va a llevar a seguir con la reflexión acerca de lo que significa para el curso de milagros y lo importante que es reconocer que los pecados son ilusiones, no existen, sino que todos ellos se tratan como simplemente errores, pero errores de percepción, en donde nosotros hemos interpretado equivocadamente lo que significa aquello que estamos percibiendo, la visión de nuestros hermanos, nuestra propia percepción y por supuesto la percepción que tenemos acerca de la relación en la que nos hemos involucrado. Hay que recordar que entre los capítulos 15 al 23 estamos estudiando el tema de la relación santa y por lo tanto es muy importante recordar que para lograr la santidad dentro de una relación es importante percibir correctamente lo que está sucediendo allí. Y uno de estos puntos es darnos cuenta que lo único que puede estar pasando es un error de percepción que es totalmente corregible a través de la visión de la expiación. Así que el día de hoy vamos a estudiar ese punto, ese tema, para poder tener una experiencia que nos sea de utilidad y sobre todo de complemento a las prácticas que hemos estado estudiando. Para ello, lo que vamos a hacer es, como lo hemos venido haciendo en las sesiones pasadas, es solicitar al Espíritu Santo que se convierta en nuestra guía, en el instructor, en nuestro maestro, que nos lleve a la experiencia que tanto estamos deseando vivir, la paz. Y que esta sesión, por supuesto, sea de beneficio, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que también conviven con nosotros. Así que para ello comenzamos poniendo nuestra mente en manos del Espíritu Santo, haciendo una invocación para que sea Él el que nos dirija en este momento. Vamos a cerrar los ojos un instante nada más, para que a través de su visión Él represente, por supuesto, una experiencia en la que podamos vivir la claridad de la mente, donde podamos reconocer lo que significa darnos cuenta que los errores se pueden corregir. Cada error es una oportunidad para perdonar. Cerramos los ojos por un momento e invocamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te ofrecemos esta sesión para que a través de tu entendimiento nos ayudes a recordar que seguimos siendo inocentes tal como Dios nos creó. Ayúdanos a comprender que el único error es no vernos con amor, porque de esa manera permitiremos que la expiación se haga presente en nuestras mentes y en cada momento en que nos relacionemos con los demás. Danos tu paz, que también nos pertenece, y la claridad para comprender los puntos que en este tema necesitamos reconocer. Gracias.
Muy bien, comenzamos entonces con el estudio de este punto, el pecado en contraposición al error. Voy a leer los párrafos, por supuesto, e ir haciendo algunos comentarios que nos sean de utilidad para reflexionar sobre lo que significa ver errores en lugar de ver pecados. Dice el párrafo 1 lo siguiente: es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible. Pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado, pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos los que atacan. Y así la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo, del mismo modo en que el error exige corrección. Y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. Lo primero que se nos dice en este punto, en este párrafo, es que no confundamos el error con el pecado. Aprender a no confundirlos es lo que nos va a permitir la salvación, es decir, la eliminación del miedo. Queda claro que entonces para el curso el error es algo que se puede corregir, pero el pecado, de ser posible, sería algo irreversible. En términos del perdón, el error puede ser perdonado, pero el pecado no puede serlo. El pecado representaría para el ego todo aquello que no se puede perdonar. Y tal vez tú has llegado a ese punto. Dime en este momento, ¿qué cosas son las que tú no podrías perdonar jamás? Puedes hacer una lista y pensar que tal vez no podrías perdonar un rechazo, un abandono, una mentira, la infidelidad, el abuso, etc. No lo podrías perdonar porque lo consideras un pecado, es decir, algo que es irreversible y que te causará daño para toda la vida. Pero el curso de milagros considera que todo lo que te pasa se puede ver de otra manera, no como pecado, sino como un simple error que se puede corregir. Por eso es que cuando tú quieres perdonar es muy importante que lo que quieras perdonar no sea un pecado, sino más bien un error. Perdonar un error significa que estás dispuesto a que se corrija el error. Pero si quieres perdonar un pecado, será imposible. Porque el pecado no exige corrección, el pecado exige venganza, castigo, dolor. Es por eso que la creencia en el pecado está necesariamente basada en la convicción de que las mentes quieren atacar, que quieres desear algún daño para el otro desde tu mente. El pecado y el ataque están relacionados. La mente se siente culpable cada vez que ve pecados y, por supuesto, cada vez que quiere atacar. El pecado exige castigo, el error, corrección. La creencia de que el castigo es corrección es confundir las cosas. Un castigo correctivo no existe. Es más bien una justificación al castigo. El castigo, bajo ningún término, sería un acto amoroso.
Pero la corrección amorosa sí existe y es la que representa a la expiación. Por eso es muy importante que todo estudiante del curso reconozca la diferencia entre pecado y error. Abandonar la percepción del pecado y aceptar la percepción del error. Eso sí, son errores. Todo lo que has vivido en tu vida y que no te ha gustado porque lo has visto como algo doloroso, como algo negativo, simplemente han sido errores de percepción. No han sido pecados. Eres libre de pecado. Eres libre de castigo. Eres libre de culpa. Y esto queda también evidente en tu relación. Ni tú eres pecador, ni tampoco el otro es pecador. Ambos cometen errores, pero todos los errores pueden ser corregibles. Y la manera de corregir un error es justo el tema del curso de milagros. Todo el curso está diseñado para que aprendas cómo se corrigen los errores. No basado en tu propia experiencia, sino más bien basado en la experiencia amorosa que tiene el Espíritu Santo y que representa tu guía para poder estar en paz y para poder corregir. Esta es la razón por la cual el párrafo 2 dice así: el pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia de que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno, y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido al pecado, Dios mismo cambia y se priva de su plenitud. Aquí podemos ver entonces la diferencia entre el pecado y el error. Mientras que el pecado proclama que el ataque es real y que la culpabilidad está justificada, el error lo que proclama es que todo se puede perdonar porque nadie es culpable. No es lo mismo el pecado que el error. Todos nosotros tenemos más bien la costumbre de ver pecadores a los demás y también a nosotros mismos, porque creemos que está justificada la culpabilidad que sentimos. El pecado da por hecho que el Hijo de Dios es culpable y que no puede ser en ningún momento inocente. Es como si se hubiera distorsionado el propósito del Hijo de Dios de una manera irreparable. El pecado entonces es justo el tema que tenemos que trascender porque es una ilusión, no es algo verdadero. El mayor problema de todas las relaciones es que ven pecado. Todas las relaciones especiales discuten, se molestan, se abandonan, se rechazan, se atacan, se culpan, porque es una relación que está basada en el pecado de que hay algo que hiciste que me dañó y que es irreparable. Cuando tú consideras que hay algo que es irreparable, estás pensando en términos de pecado. Pero cuando consideras que simplemente es un error que se puede corregir, estás pensando en términos de amor. Una relación santa es aquella que ve errores que se pueden corregir. Una relación especial es aquella que ve pecados que no se pueden corregir, que han hecho que la relación sea un vía crucis y que en ningún momento se pueda entonces saber una redención, sino más bien una sensación de abandono. Es importantísimo reconocer la diferencia entre pecado y error, porque una es del ego y otra del Espíritu Santo.
El Hijo de Dios simplemente se equivoca en cómo percibe, pero el Hijo de Dios no comete pecados, se equivoca, tiene errores de percepción, pero no tiene maldad. El Hijo de Dios no es malo. Solamente ha cometido el error de percibirse sin amor y de percibir a los demás también sin amor. Ese es el único error que ha cometido. Así que esto viene con más detalle en el punto número 3, que dice así: el Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo, e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad, o que haga que realmente sea culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas, a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible. Pues el costo del pecado es la muerte. Mas, ¿cómo podría aparecer o perecer lo que es inmortal? Vamos a ver aquí algunos puntos con detalle. Se nos dice que el Hijo de Dios puede estar equivocado, es decir, que se está engañando a sí mismo. Incluso el Hijo de Dios puede utilizar el poder de su mente contra sí mismo, pero es imposible que pueda pecar. El Hijo de Dios no puede pecar. Tú eres el Hijo de Dios, tú no puedes pecar. Si tú te confundes y piensas que sí puedes pecar, entonces te produces culpa. Toda la sensación de culpa que tienes es porque crees que sí puedes pecar. Es porque crees que eres malo, naciste malo y que además le has hecho algo malo a los demás. No te ves con amor, te ves como si fueras hijo de la maldad. Y si no eres tú, verás a alguien más. Tu relación especial es una relación en la que ves que el otro es malo o que tú lo eres. Ambos o alguno de los dos es pecador, ha pecado. Y ese es el aspecto que el ego trata de mantener, porque para el ego la presencia del pecado es la muerte. Nuestros egos no son en ningún momento ni amigos ni maestros. Los egos son asesinos. Hay algunos estudiantes que se confunden pensando que el ego les puede enseñar algo. Y lo único que el ego te puede enseñar es haber pecado en los demás, en ti, para asesinar. El ego es un asesino. Es un maestro del asesinato. No puede ser un maestro de la redención y del perdón. El ego te enseña que todos pecan. Esto quedará evidente más adelante cuando veamos las leyes del caos. Me parece que vienen más adelante. En las leyes del caos, leyes que están efectivamente patrocinadas por nuestros egos, hay una ley que habla acerca de que todos pecan. No de que algunos, sino que todos pecan, nadie se equivoca. Más bien todos son malos, todos son pecadores y todos merecen la muerte. Este tema se va a desarrollar con más y con más profundidad en los próximos capítulos. El ego es un pensamiento asesino. No hagas tratos con él. El ego no lo necesitas para vivir, porque es un asesino, debido a que ve que todo lo que está pasando es un pecado que tiene que ser castigado. Dice Aledú: así tal cual describes aún a veces llegan esos pensamientos de ataque o de desaparecer o asesinar a alguien, y me siento o pienso mala, capaz de dañar con solo pensarlo. Lo sé porque yo los tengo, querida Aledú. Los tengo.
No solamente los he tenido a lo largo de la práctica del curso durante estos 13 años, sino que los tengo. Pero no me siento con vergüenza de tenerlos. Hoy ya sé que son solamente pensamientos del ego y que puedo practicar la expiación para disolverlos. Pero yo no soy malo, tú tampoco, nadie lo es. Esos pensamientos no significan nada, son pensamientos estúpidos que nuestra mente ha mantenido durante mucho tiempo como si fueran verdad. Por eso es que los tenemos que desnudar, los tenemos que poner a la luz. El Hijo de Dios puede estar equivocado. O sea, podemos pensar de manera equivocada, pero no podemos pecar. Y eso quiere decir, por supuesto, que todos tenemos la oportunidad de perdonar. Tenemos esperanza, la esperanza de vernos otra vez en esa experiencia de inocencia. Recuerda que lo que el pecado busca es indiscutiblemente el asesinato. Asesinarte a ti o a los demás. El pecado exige la muerte. El costo del pecado es la muerte, tal como nos dice aquí. Pero ¿cómo podría perecer lo que es inmortal? El Hijo de Dios no puede perecer. Por mucho que nuestros egos traten de vendernos la idea de que somos pecadores, el Hijo de Dios no puede morir. Muere el cuerpo, pero no muere el espíritu que somos. No somos muerte, no somos pecadores. El pecado no existe. Es simplemente una interpretación que hemos hecho acerca de la ignorancia llevada al límite con el castigo. Es muy importante entonces que a partir de este momento dejemos de creer en el pecado como realidad, que nos demos la oportunidad de cuestionar. ¿No ha sido el pecado lo que te ha llevado a sentirte culpable? ¿No sería buen momento para dejar atrás la obsesión que tienes por ver pecados en los demás? En ti y en los demás. Dice por aquí Almita, qué regalo tan hermoso, el Hijo de Dios no puede morir. No puede morir porque Él es la vida completa. El Hijo de Dios no es pecador. El ego está totalmente confundido y fuera del amor, por eso es que ve pecado. Vamos a revisar con más detalle este punto, dice el párrafo 4. Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino que es la verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia, y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es esta doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios tal como su Padre lo creó, y tal como dispuso que fuera para siempre. ¿Es esto humildad? ¿O más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y mantenerla aparte? Tenemos que responder esas preguntas. La religión del ego ve al pecado como real. En la religión del ego todos los pecados son reales, en el sentido que son irreversibles en cuanto a daño. En la religión del ego realmente ofendes a Dios, realmente ofendes a la gente y realmente te ofendes a ti. Uno de estos dogmas dice que tú eres pecador y que por lo tanto necesitas la absolución de tus pecados. En la religión del ego no se considera el pecado como un error, sino como una ofensa que puede ser incluso irreparable. Sin embargo, en el camino
del Espíritu Santo, esto es absurdo y aberrante. Porque entonces no te puedes ver como el Hijo de Dios, sino que te ves como un pecador que probablemente tenga alguna posibilidad de llegar al cielo, pero a través de demasiado trabajo. Para el curso de milagros, como el pecado no se considera una realidad, el pecado es simplemente una interpretación equivocada del error. Lo único que está ocurriendo es un error que se puede corregir. Para el curso de milagros, el pecado no tiene significado ni realidad. Lo que tiene realidad es la pureza, la inocencia, la aceptación del ser y, por supuesto, el amor que compartes con otros. Pero para la doctrina del ego, el pecado pone fin a la vida de cualquiera de nosotros que hemos atentado contra Dios. Y si lo empezamos a analizar, nos damos cuenta que no tendría sentido que un Dios que ama a su Hijo se moleste o lo mande al infierno simplemente por haber cometido un error o un pecado. Si el pecado fuera real, entonces sería más poderoso que Dios, puesto que lo ha ofendido, y Dios tendría entonces la necesidad de desaparecer a su Hijo, lo cual implicaría desaparecerse a sí mismo, porque si consideramos que el Hijo de Dios es parte de Dios, ¿por qué tendría que tomar alguna represalia a Dios contra su Hijo sin haberse afectado a sí mismo? Es una locura, por supuesto. Creer en el pecado es una locura. Una locura. Una locura que hemos compartido todos. Y esa locura la hemos estado constantemente expresando a los demás. A veces no con la palabra pecado, pero sí con la palabra o con las acciones que te llevan a ver que el otro está con algo con lo que lo puedes manipular o chantajear. Todos hemos hecho eso. Conocemos a una persona e inmediatamente queremos saber a través de los demás qué cosas buenas o qué cosas malas dicen de él. Y las cosas malas que dicen de esa persona son para nosotros como que la información, entre comillas, que nos va a ayudar a tener una idea del otro. Pero generalmente las cosas malas que nos cuentan, esos chismes que nos cuentan, son los pecaditos, los pecadotes o los pecados que escuchamos de los demás. Parece que somos detectives de pecado. Le andamos buscando el pecado a los demás. A veces no solamente a la pareja, no solamente a los amigos. Nunca falta aquel estudiante que le encuentra el pecado a todos sus maestros. Oye, ¿ya te enteraste que el maestro el otro día llegó bien borracho? Sí, uy, no, pues ¿cómo es posible, no? Él se supone que es espiritual, debería de poner el ejemplo. Ahí ya tenemos su pecado. Borrachales, el maestro borracho. Ya tenemos un pecado. Oye, ¿ya te enteraste que el otro día el maestro también se enojó? ¿Y qué tiene de malo eso? No, es que los maestros no se pueden enojar, por eso son maestros. Nosotros alumnos sí, pero los maestros no. Tache, pecado. Es borrachales y ahora también es enojón. Oye, ¿ya te diste cuenta que el otro día el maestro se puso a burlarse de otros? Ahora también tiene el pecado de la burla, el pecado de la borrachera, el pecado de pereza, angustia, lo que quieras. Cada vez que le entramos al chismecito rico, en el que estamos viendo los pecados ajenos, no nos damos cuenta que estamos proyectando, por supuesto, nuestra propia visión del pecado como si quisiéramos excluirla. Y está equivocado ese aspecto. El pecado no es para proyectarlo en los demás, es para verlo más que físicamente, a nivel de conciencia y darnos cuenta que no tiene significado. El pecado no significa nada. Los errores se pueden corregir. Y el principal error que tenemos todos nosotros es no vernos con amor. Nos interesa ver como jueces, como aspectos separados del amor, pero no nos interesa vernos con amor. Nos interesa ver que el otro es supremo o que está debajo de nosotros mismos,
pero en el amor todos somos iguales. Por lo tanto, el pecado es una negación del amor, porque unos están mejor que otros. Entonces, la sutileza con la que el pecado aparece en nuestras vidas no se debe a Satanás. Esto no es un curso religioso. No tiene nada que ver con Satanás, tiene que ver con la ignorancia del amor. El pecado está patrocinado por la ignorancia, no por Satanás. Por la ignorancia en la que no nos amamos ni amamos a los demás. Y que en lugar de ver errores que se pueden corregir, inmediatamente sacamos el látigo para darle de golpes a aquel que se equivocó. Me acuerdo todavía cuando mi abuelita Gervasia, cuando yo era un niño, que de alguna forma yo tiraba una de las vajillas de porcelana que tenía ella. Para ella yo había cometido el pecado de meterme con sus cosas y sacaba la chancla voladora o sacaba el cinturón de Pancho, de Don Pancho, y me daba de cinturonazos o me daba de chanclazos. ¿Por qué lo hacía? Porque para ella eso era era un pecado. Era un pecado. Ahí fue cuando yo aprendí que era un niño malo. Un niño malo que era culpable por haber roto la vajilla de la abuelita Gervasia. Ahora, ya no soy un niño, ni necesito sanar a mi niño interior. Necesito simplemente tomar la conciencia en este momento de que los errores se corrigen con amor. Tú que estás escuchando esto, ¿le estás enseñando también a tus niños a que lo que están haciendo es algo malo? ¿Les estás dando de nalgaditas, supuestamente para corregirlos, pero diciéndoles que hicieron algo malo? Pues estamos replicando el pecado. Cada vez que le dices a alguien, hiciste algo malo, eres culpable, le estás enseñando el pecado. Y probablemente él vaya también a enseñarlo, porque esto se ha venido generación tras generación. Ahora tenemos la oportunidad de parar con eso y en lugar de enseñar y aprender el pecado, enseñar y aprender que el error se puede corregir. Tal vez en ese momento me hubiera dicho mi abuelita, cometiste un error, ten cuidado, porque te puedes dañar, porque esa vajilla representa mucho para mí. Sin haber tenido que sacar la chancla voladora ni tampoco el cinturón que me dio en las nalguitas, probablemente yo no hubiera crecido con tantos traumas ni con tanta indicación al asesinato. Porque sí, quise asesinar a mi abuelita. Y yo te lo digo abiertamente y tal vez tú no lo quieras decir, pero todos de niños tenemos el instinto de asesino debido al instinto del pecado que se está reforzando por los demás. Lo siento, tengo que decirlo, no podemos romantizar al niño. Todos hemos creído que el niño es inocente y puro. No, el Hijo de Dios lo es. Pero desde niños estamos aprendiendo siempre que el pecado es la realidad y por eso el instinto asesino surge. Aún de niño, tú tenías ganas de asesinar. Es un tema fuerte, querido amigo y compañero. Es un tema fuerte. Pero ya vamos en el capítulo 19, no podemos andar con sutilezas. Hay cosas que tenemos que decir para que podamos reflexionar y también sanar. Dice Almita Negroni, en los 20-25 años trabajando en ambiente psiquiátrico te puedo asegurar que los pecados son la causa de tanta enfermedad, entre comillas. Tanta enfermedad emocional. Lo que sucede es que no le llaman pecado, es un colectivo muy arraigado. El chisme y las indirectas van tomados de la mano. Totalmente de acuerdo. Un curso de milagros le llama pecado a todo aquello que representa un castigo por algo que no es equivocación, sino que es maldad. Algo que representa la maldad absoluta. Eres malo. Te tenemos que corregir a través de un castigo ejemplar que evite que los demás vayan a replicar lo que hiciste. Muchos reinados hacían este tipo de cosas, muchos imperios castigaban a aquellas sociedades que tenían la molestia de empezar a cuestionar las leyes. Se les castigaba.
nunca se les corregía. Y esto es lo que cambiará el panorama de nuestra relación interpersonal. ¿Quieres castigar o quieres corregir? Pero no es lo mismo. El castigo es dolor, sufrimiento, daño, muerte, mientras que la corrección es perdón, amor y santidad. Tenemos que tener muy claro esa diferencia, porque es lo que nos va a permitir que nuestra relación represente santidad. ¿Quieres castigarte en la relación o quieres corregirte en la relación? Pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque una viene del ego y la otra viene, por supuesto, del amor. Así que lo que nos dice el párrafo 5 son los aspectos que el ego sigue manejando con respecto al castigo. Dice así: el ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto, y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición. Pues en el pecado radica su mejor defensa, a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial, tal como el ego la interpreta. El pecado lo utiliza el ego para protegerse. Es justo el tema que en muchas relaciones vemos cuando la otra persona empieza a insultar, cuando de pronto tú le descubres un pecado. En fin, es parte de los dos. Yo me acabo de dar cuenta, Fidencio, que tú me estás engañando. Y de pronto Fidencio me dice: sí, Solferina, estás loca. En realidad tú eres la que nunca me has estado dando mi lugar, porque recuerda, Solferina, las cosas que sucedieron hace 20 años. En fin, cada vez que hay un tema de pecado, el ego ataca y se defiende. Y esto lo hemos visto en una serie de relaciones que se repiten una y otra vez. Primero te pones de detective de pecados y luego cuando los expones, el otro se siente también atacado y te saca los trapitos al sol también para ti. Y eso se convierte en una guerra. Y hay relaciones que viven en una guerra desde hace mucho tiempo. No saben convivir, no saben qué hacer. Por un lado, sienten que ya no deberían de estarse sacando trapitos al sol, pero por el otro lado sienten que tienen que defenderse de no sé qué. Y el curso de milagros propone: deja de volverte detective de pecados y empieza a practicar la visión del error que corrige, o el error que se corrige a través del perdón. El perdón es la manera en la que vas a corregir tus errores. Y los errores que ves en la relación se corrigen también, pero no son pecados. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Recuerda que el error se puede corregir, el pecado no. Si tú categorizas algo como pecaminoso, jamás vas a poderte librar de eso. El pecado es como un costal de piedras que te cargas en la espalda cada día. El pecado es como el mito de Sísifo, aquel hombre que fue castigado por los dioses a levantar una piedra por una pendiente todos los días. Cada día Sísifo comienza por la mañana a levantar la piedra en esta pendiente hasta que llega la noche. Al llegar a la noche, cansado Sísifo se pone a descansar, pero al día siguiente tiene que volver a hacer lo mismo porque la piedra está de nuevo en la parte más baja.
y lo tiene que hacer todo el tiempo. El pecado es Sísifo levantando la piedra una y otra vez. Así que, querido amigo, te pregunto esto y es pregunta de examen. ¿Por qué crees que repites siempre las mismas cosas en tu relación que no te gustan? No por la ley de atracción, sino más bien porque sigues buscando pecados. Mientras sigas buscando pecados en la relación, estarás repitiendo las mismas relaciones con las mismas eventualidades que tanto te incomodan, porque te atrae el pecado debido a que desde pequeños hemos convivido con él como si fuera una experiencia que nos lleva a sentirnos mejor. Hoy tenemos que aprender a dejar atrás la convivencia con el pecado. Vuelvo a hacer esta referencia. Disculpa que sea insistente, querido amigo. Esto no es una clase de religión. No tiene nada que ver con la religión católica. Por favor, no me confundas. No estoy hablando de que el pecado viene de Satanás ni del diablo. Estoy diciendo que el pecado es una forma en la que nosotros pensamos, en la que los errores de los demás son irreparables y por lo tanto imperdonables. Tenemos que abandonar esa forma de pensar. Es mentira que las equivocaciones de los demás nos puedan afectar. Es mentira. Si tú quieres que te afecten, por supuesto, te afectarán. Si tú decides que te afecte un error, sucederá. Pero eso depende de ti, no de los demás. Depende de ti. No depende del diablo ni tampoco del ángel de la guarda. Depende de ti. De que tomes la postura de que eso te puede dañar. O de que tomes la postura de que simplemente es un error que se puede corregir. Eso cambia completamente las cosas y por supuesto tu relación y la manera en la que te relacionas con los demás. Almita dice, sí, es como un autosabotaje. Nos castigamos, entre comillas, repitiendo conductas, incluso el perfeccionismo. Sí, la creatividad del ego para el castigo es impresionante. Hay miles de formas para castigarte. 1000 maneras de castigarse. 1001 manera de castigarse tiene el ego ante los pecados. Dice después el párrafo número 6. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría ser todo a la inversa. Esta es la extraña ilusión de que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello, pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios, pase a ser un ideal del ego, un mundo que rige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutas. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido, solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero, si al error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? La santidad, entre comillas, del pecado, se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. Si el pecado fuera verdad, sería inviolable, y todo se llevaría ante él para ser juzgado. Mas, si es un error, es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Mas es imposible tener fe en el hecho de que cualquier error mas es posible, vuelvo a repetir, mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido.
Vemos entonces que el ego edifica un mundo sobre el pecado, en el que todo mundo se equivoca y tiene daños que inclusive van a repercutir en los demás, y son daños irreparables. El ego fomenta este mundo, un mundo donde hay equivocaciones que cuestan mucho, mientras que para el curso de milagros una equivocación no te cuesta nada, solo tienes que corregirla. ¿Has escuchado esa frase? La frase de los errores salen muy caros. Esa es una frase del ego. Es un decreto del ego, si lo quieres ver así, o es un hechizo de tu propio ego. Es una mentira. No te lo creas. Los errores no salen caros. Lo que sale caro es castigarnos por los errores. Nos sale muy caro ante nuestra paz castigar el error. Perdemos mucho tiempo castigando el error o castigando el pecado. Perdemos demasiada energía, ganas de hacer las cosas cuando castigamos los pecados y no los corregimos. Si el pecado se puede reinterpretar como un error, vamos en buen camino. Mientras que el pecado no se podría corregir, el error sí. Ahora, el primer paso es, esto no es un pecado, esto simplemente es un error. Ahora, el error puede ser disuelto por la verdad. Si reconocemos cuál es la verdad, por supuesto el error desaparece, porque el error no es la verdad. El error sería una equivocación o una distorsión de la verdad. Un ejemplo muy simple es, si la verdad indica que 2 más 2 son 4, 1 más 1 más 1 más 1 son 4, vamos a poner que eso es la verdad. Un error podría ser que yo te dijera que 2 más 2 son 5. Si tú sabes que yo estoy en un error, me puedes ayudar a corregir tomando como base la verdad matemática, en la que 2 más 2 son 4. Y yo estoy interpretando que 2 más 2 son 5. Llevo mi error ante la verdad, llevo mi error y te pregunto, ¿por qué estoy equivocado? Y la verdad que tú tienes a través de la verdad matemática sería suficiente para que yo empezara a hacer mi propia reflexión y aceptar que me equivoqué y que 2 más 2 son 4. Así debería de ser el tratamiento de nuestros errores, hay que llevarlos ante la verdad. Pero si yo digo que 2 más 2 son 5 y digo, esa es mi verdad, tú tienes tu verdad en la que 2 más 2 son 4, yo tengo mi verdad en la que 2 más 2 son 5, hazle como quieras y como se te pegue la gana. No vas a cambiar mis creencias. Yo nací así y así me voy a morir. Se acabó. Pues entonces lo que haremos será replicar también una de las leyes del caos que veremos más adelante, que siguen generando conflicto donde cada quien tiene su verdad. Pero el curso de milagros habla de una verdad única, no de varias. Todos los errores se llevan ante esa verdad única, no ante varias verdades. No puede haber miles de verdades, porque entonces el error tendría su propia verdad. Y si un error es verdadero o tiene su propia verdad, no tiene sentido llevarlo ante la corrección. Y empezaríamos a meternos básicamente en cómo se desarrolló el pecado. El pecado es un error que tiene su verdad. Es decir, yo soy pecador y soy pecador porque yo me equivoqué y soy malo porque sí. Se acabó. Porque lo vengo arrastrando de mis generaciones anteriores, porque Dios me creó malo o simplemente porque hay maldad en mi ser. Y todo eso para el curso de milagros necesita volverse a examinar. Tienes que volverte a cuestionar lo que tú crees que es verdad. Si crees que el pecado es verdad, lo tienes que volver a cuestionar. ¿Realmente es verdad esto? ¿Es cierto que soy culpable?
Para el curso de milagros es imposible tener fe en el pecado. El pecado representa la falta de fe. Pero es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. Es decir, fe en el perdón. El perdón o la expiación funcionan como corregidores de los errores. Pero la expiación no puede hacer nada ante el pecado. Porque el pecado es como tu propia equivocación que defiendes y que no puede ser corregida. ¿Sí? Por eso muchos estudiantes, aunque se pasen la vida entera repitiendo Espíritu Santo, te entrego y te entrego y te entrego y te entrego, si siguen defendiendo su pecado, no va a suceder nada con la expiación. ¿Podría yo tener entonces la práctica, Espíritu Santo, te entrego a mi pareja que es infiel, te la entrego, quiero estar en paz? No va a pasar nada, porque sigues viendo a la infidelidad como pecado. Entonces no estás entregando realmente nada. Como lo decimos aquí en varias ocasiones, te estás haciendo como el tío Lolo, creyendo que entregas algo pero guardándote el pecado. Tendrías que reinterpretar primero que lo que estás viendo allí como infidelidad simplemente es un error y luego entregar el error. Pero no puedes entregar pecados, solo puedes entregar errores. Y esta es pregunta de examen, querido amigo, pregunta de examen. ¿Qué se le entrega a la expiación? ¿Pecados o errores? ¿Qué se le entrega? Errores. Pecados no, porque aquello que has categorizado como pecado está blindado por tu mente. No puede hacer nada el Espíritu Santo allí porque tú lo estás manteniendo como realidad. El Espíritu Santo solo puede funcionar en la expiación cuando tú te das cuenta que eso se reinterpreta como un error. Es decir, no sé qué ha pasado aquí en esta relación, no sé. Tal vez estoy percibiendo equivocadamente. Espíritu Santo, te entrego mi percepción. Pero no te vas a poner a entregar a tu pareja infiel, ni tampoco tienes que entregar a los corruptos políticos que aparecen en tu vida, ni tampoco te pones a entregar la realidad de las guerras que estás observando. Porque todo eso es un error de percepción. Pero, por ejemplo, no tendría sentido que yo en este momento dijera, Espíritu Santo, te entrego al presidente de Rusia, te lo entrego. Te lo entrego porque es una persona mala que está dañando a los ucranianos, te lo entrego a ti. Eso no significa la expiación, porque estoy, desde mi punto de vista, diciendo que Putin es pecador, es malo, y se lo entrego al Espíritu Santo para que lo haga santo. Eso no es la práctica del curso. Lo correcto sería decir, Espíritu Santo, percibo a Putin equivocadamente. Te entrego mi error de percepción. Quiero verlo como tú lo ves. En lugar de decir, él es malo y te lo entrego, mejor pregunto cómo tengo que verlo. Y es exactamente el tema de la enfermedad. En lugar de decir, Espíritu Santo, te entrego mi gastroenteritis aguda, mejor, Espíritu Santo, te entrego mi percepción de cómo me veo, dime tú cómo tengo que verme. Cada vez que tú realizas un pecado, no lo vas a poder entregar a la expiación. Realizar un pecado significa hacer real una equivocación que desde tu punto de vista tiene consecuencias irreparables. Pero lo que sí puedes entregar a la expiación son los errores para que se corrijan. El error es simple. Mira, escucha muy bien. El error es verte sin amor y ver sin amor a los demás. Espíritu Santo, te entrego este error. Ayúdame a corregir la manera en la que veo a los demás y cómo me veo a mí. Así que por eso dice el párrafo 7. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego eso no es un error.
pues esa es su realidad, la verdad, entre comillas, de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado y su presente y su futuro, pues de alguna manera el Hijo de Dios se las ha arreglado para corromper a su Padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora pues la muerte de Dios a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego, que en su demencia cree haber logrado. Sí, el ego tiene este sueño guajiro, este sueño falopo, o esta falopada de sueño, esta magufada, esta tontería. El ego sueña con la muerte de Dios. Pero la muerte de Dios debido al pecado es el deseo del ego. Y es un deseo que nosotros tratamos de validar todos los días que peleamos con aquella persona a la que vemos pecador. En este mundo nadie es pecador. Todos nos equivocamos porque tenemos una percepción distorsionada del amor. Los pecados no tienen sentido para el amor. Los errores son las peticiones de ayuda en las que podemos nosotros ofrecer corrección. Pero los pecados, para el ego, representarían la realidad. Recuerda, el ego es detective de pecados. El ego es de los que inmediatamente empiezan a buscar en Facebook todas las fotografías de la persona nueva que acaba de conocer. Y se va lo más antiguo posible. Fotografías del año 2006, 2008, del año del caldo, del año de la nalgada. El ego trata de buscar todas las fotografías para encontrarle algún pecado a esa persona que acabamos de conocer. Cuando eso no tiene significado, no tiene sentido. ¿Para qué haría algo así el ego? Pues para encontrarle algo con lo cual poder manifestar después el deseo de asesinato. Más allá de que nos relacionemos con esta persona en el futuro, ya tenemos un arma que vamos a utilizar. En algún futuro le vamos a decir, oye, yo vi por allí una foto en la que decías algo que hoy ya no dices. Y si no fuera el Facebook, nos vamos al Twitter y ya sabes todos los chismes que hay en Twitter de estrellas de cine, políticos que por un tuit que pusieron hace 5, 6, 7 o 10 años, el día de hoy están en la cancelación por algo que escribieron hace 10 años. Ese es un ejemplo claro de la búsqueda del pecado y de la realización que tiene el ego con el pecado. Porque ya no tiene sentido. Porque tal vez esa persona ya no piensa así. O porque tal vez se le antoja decir otra cosa. Decían por allí antes que es de sabios cambiar de opinión. Pero para el ego eso no se vale. Si el ego te conoció hace 20 años siendo un perfecto perdedor y desconocido, después de 20 años tú tienes que cumplirle a tu ego. Date cuenta de eso, que muchas veces has dejado de ver a una persona por 20 años y cuando la vuelves a ver, esperarías que fuera exactamente igual que antes. Todavía hasta le dices, oye, yo me acuerdo que le tenías mucho miedo a las alturas. No entiendo qué pasó, que el día de hoy te dedicas a hacer saltos a través de avión con paracaídas. ¿Qué pasó? Si yo me acuerdo, tú eras un chamaco imberbe que le tenía miedo a las alturas, no te podías subir al árbol porque inmediatamente te ponías a vomitar del miedo que tenías. Ahora, después de 20 años, ya eres un hombre que se dedica a organizar tours para aventarse desde Querétaro a través de una avioneta en la que con un paracaídas ayudas a la gente a que cumpla su sueño. Pues obviamente, claro, porque todos cambiamos. Para el ego no. El ego te tiene prohibido que cambies, ¿eh? Tú no tienes que cambiar. Si hace 20 años eras un miedoso, tienes que seguir siendo miedoso. Por eso es que el ego es un fanático de la religión del pasado. Al ego le encanta el pasado, analizarlo,
recordarlo, revivirlo, mantener la nostalgia, mantener esa melancolía y angustia por ese pasado que parece ya no regresar. Al ego le encanta poner la playlist en Spotify de aquellos éxitos de los años 80, cuando salía Flans, cuando salía Pandora, cuando salía Timbiriche, porque qué bonito, cómo era aquella época. Sí, mijo, pero estamos en el año 2022. Y el ego te dice, antes era mejor. Antes todo era mejor. No es cierto, pero para él, para el ego sí lo es. Así que por eso nos dice aquí que solo hay un baluarte en toda la ciudadela fortificada, y es que el pecado es real. Así que el último párrafo nos pone a reflexionar sobre estas preguntas. Dice así: ¿no preferirías que todo esto no fuera más que una equivocación completamente corregible y de que fuera tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Vamos a preguntarnos esto. ¿No preferiría yo que todo este aspecto de locura del ego no fuera más que una equivocación? Sí, yo quisiera que sí. Quisiera que fuera una equivocación, no que fuera un pecado. Y que además fuera algo completamente corregible. Y de la que fuera tan fácil escapar, claro que sí. Yo quisiera escapar de esa equivocación. Que se pudiera rectificar o corregir de una forma sencilla, como lo que sería atravesar la neblina y llegar hasta el sol. Esta pregunta ya la respondí yo. ¿Tú ya la respondiste? Porque todas las preguntas que aparecen en el texto son para que hagas tu práctica. No solo para que la leas y sigas adelante, sino para que la respondas. ¿Ya hiciste la tarea? Y si no la has hecho, ya sabes, querido amigo, tienes la tarea. En el grupo de WhatsApp me vas a compartir, por favor, durante esta semana la respuesta a esta pregunta. Es más, la vamos a poner, por supuesto, también en un momento más te la comparto en el grupo de WhatsApp. La pregunta es, ¿no preferirías que todo esto no fuera más que una equivocación, completamente corregible, y de la que fuera tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? La respuesta corta es un sí. Claro que sí, por supuesto. Pero no copies la respuesta. Reflexiónala. Después nos dice aquí, pues eso es todo lo que es. Quizá te sientas tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Hagamos un alto. ¿Es mejor pensar que somos pecadores a pensar que estamos equivocados? ¿Es mejor pensar que mi pareja, mis amigos, mis padres, mis hijos son pecadores en lugar de pensar que simplemente están equivocados? Tómate un momento para contestar esa pregunta. Para el ego, es mejor ser pecador que estar equivocado. Para el Espíritu Santo es mejor estar equivocado que ser pecador. ¿Tú por cuál te vas? Porque si definitivamente dices que es mejor estar en un error que ser pecador, ya no tendrás que estar escarbando el pasado de nadie. ¿Para qué? ¿Para qué buscarías pecados en los demás si es mejor aceptar la visión de estar equivocados? Y la otra opción, si tú buscaras los errores de los demás, probablemente sería para ayudarlos a corregir desde el amor junto contigo. Esta pregunta o este formato de pregunta te lleva a reflexionar si tomas partido por el ego o tomas partido por el amor. Por eso dice aquí, más piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esta decisión. Entonces, queridos amigos, necesitamos pensar detenidamente con un curso de milagros
Esto no es un curso de decretos, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, tampoco es un curso de meditación. Es un curso para pensar detenidamente. Tenemos que pensar, queridos amigos, compañeros, milagronautas, tenemos que pensar. Y nadie puede pensar por ti, amigo, tienes que hacerlo tú. Y tienes que pensar detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar una decisión. Muchos estudiantes no desean pensar, simplemente quieren leer la lección del día o, es más, ni siquiera eso, que alguien se las lea, que alguien les lea la lección del día. Bajan el podcast de fulano de perengana que lee muy bonito, con tanto amor, pero después de haber escuchado la lección del día, no piensan, solamente hacen más y más cosas. Y si no tenemos el momento de pensar detenidamente, no podemos tomar decisiones. Y pensar no es analizar. Pensar es cuestionarte sobre lo que tú crees y sobre lo que estás percibiendo. Piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esta decisión. No la tomes a la ligera, dice también, pues es la elección entre el cielo y el infierno. Es un cierre muy fuerte, ¿no? Este subcapítulo cierra muy fuerte. El cielo es la paz, el infierno es la guerra. El cielo representa que has podido ver errores en los demás y que has permitido que se corrijan. Pero el infierno se debe a que no has visto errores, sino que has visto pecados que quieres castigar con la muerte. Así que la pregunta de todo este tema sería, ¿tú quieres el cielo o quieres el infierno? Y si quieres el cielo, renuncia al pecado. Y esta es la última insistencia que hago, que no es un curso de religión y estoy hablando el tema del pecado en términos religiosos. No es pecado que tengas impulsos sexuales. No hablamos de eso, ni tampoco el pecado de la lujuria o el pecado de la gula o los 7 pecados capitales. Cuando yo hablo de renunciar al pecado, no te estoy diciendo que dejes de emborracharte o que dejes de tener el cuchi-cuchi que tanto te gusta. Estoy hablando de que dejes de ver a los demás como si te estuvieran atacando y quitándote la paz y que por eso no los puedes perdonar. No confundamos las cosas. Perdón que sea tan insistente, pero es que todavía tenemos tanto el apego a la visión religiosa que siempre que vemos el tema del pecado y cuando alguien dice renuncia al pecado, pensamos que tenemos que dejar los 7 pecados capitales, los pecados veniales, etcétera. Todo eso, toda la pecadología que hemos estudiado a través de la religión. Y aquí el tema del pecado es otra cosa. Simplemente representa esos puntos en los que te has equivocado y que tú has dicho que no son perdonables. Así que tarea para la semana. Primero, para que puedas detectar cuáles son los pecados que cargas, en una lista escribe todas aquellas cosas que eres incapaz de perdonar. ¿Qué son aquellas situaciones por las que jamás perdonarías a alguien? ¿Cuáles son? Escríbelo en la lista. Esa es tu lista de pecados. Aquello que no podrías perdonar bajo ninguna condición. Todos tenemos algo. Hay gente que dice, mira, yo puedo perdonar lo que sea, que me mientes la madre, que no me hables, pero nunca te voy a perdonar que me seas infiel. Ah, bueno, entonces ahí ya tienes tu pecado. Alguien puede decir, mira, yo puedo perdonar que me seas infiel, no pasa nada, yo puedo, pero nunca te voy a perdonar que te pongas calcetines con rombitos y un short. Eso jamás te lo voy a perdonar. Ah, bueno, pues entonces ya tienes ahí un pecado.
el pecado de ponerte calcetines con rombitos y un short. Y así, cada quien tiene, en cierto sentido, su propia concepción de pecado, y ahí lo importante va a ser el hecho de que ahora digas, esto también se puede perdonar. Después de que tengas ya tu lista de pecadillos, el siguiente paso que te propongo para esta tarea que vamos a tener es que digas, esto se puede perdonar si lo veo como un error. Lo quiero ver simplemente como una equivocación, no es una ofensa. Porque así como alguien puede sentirse ofendido por la infidelidad, alguien también se puede sentir ofendido porque el otro está ocupando calcetines de rombitos poniéndose un short. El pecado tiene como tema la ofensa, mientras que el error no cabe ofensas. Así que lo que yo te propongo es que hagas tu lista de pecados y que después hagas tu práctica diciendo, esto no es un pecado, es un error y quiero perdonarlo. Espíritu Santo, ayúdame a perdonar este error. Te digo, no se perdonan pecados, se perdonan errores. Y el error significa que es totalmente corregible la manera en la que estás viendo. Este tema te puede llevar tiempo, lo sé. Pero es un tiempo bien invertido el que te pongas a reflexionar la diferencia entre pecado y error. Porque es un tema que aunque se repite y se repite en el curso de milagros, a veces no alcanzamos a ver la dimensión que tiene en nuestra propia práctica. Todavía tenemos muchas prácticas pecaminosas en las que la realidad parte del pecado. O sea, cada vez que te has encontrado en un tema de es que cómo voy a perdonar si me hizo esto o aquello, estás viendo un pecado. Si estás viendo un error, siempre se puede perdonar. Entonces, digamos, el truco para perdonar es saber que no existen los pecados, sino que tu propia mente te engañó pensando que eso es algo irreparable. Siempre hay reparación. A lo mejor no como tu ego te dice. Tu ego te puede decir que la reparación es que el otro sufra. Pero eso no es amor. Eso es venganza. Entonces, la reparación del ego es la venganza. La reparación del Espíritu Santo es el milagro. Te lo pregunto con toda honestidad. ¿Quieres venganza o quieres milagro? No puedes elegir los dos. Si quieres venganza, es porque hay pecados involucrados. Si estás diciendo que el otro, el desgraciado, sufra como yo, y te pones a escuchar las canciones de Paquita, la del barrio, y se las dedicas a él o a ella, tú lo que quieres es venganza, no quieres perdón. Y si quieres perdón y milagros, tienes que ver que lo que ocurrió no es una ofensa. Es una oportunidad para poder amarte y saber que puedes perdonar absolutamente todo. Pero el pecado no es real. Tu mente te engaña. Así que con eso vamos a terminar ya esta sección. Por supuesto, y antes de cerrar esta clase, esta sesión en la que estamos viendo la irrealidad del pecado o el pecado en contraposición del error, me gustaría saber si tienen algunas preguntas. Si quieren preguntar algo, adelante, pueden abrir el micrófono y con todo gusto puedo revisar los temas que tengan. De no ser así, pues lo que haríamos es nuestra práctica de el instante santo, que como ya hemos visto lo estamos en todo momento utilizando con la intención de que podamos llevar esta visión del error simplemente como la corrección a través del instante santo. El instante santo te ayuda también a corregir. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, parece que no hay. No hay preguntas. Perfecto. Muy bien.
Todo perfecto, dice Jackie. Antes de terminar, les anuncio que la siguiente semana no hay clase. No estaré la siguiente semana. No hay clase. De cualquier manera les aviso por WhatsApp el próximo lunes. Este próximo lunes 7 de noviembre no tenemos clase. No hay clase. Hay vacaciones. Nos veremos el 14 de noviembre. El 7 no hay clase. El 14 sí. Muy bien, ahí está. El día de mañana sí tenemos la sesión de práctica en punto de las 8 de la mañana, hora local de México. Les recuerdo que cambiamos de horario una hora antes en México y nos veríamos también el día de mañana para hacer nuestra práctica. Bien, entonces vamos a terminar nuestra sesión invocando el instante santo en el cual podemos todos unirnos a nuestro hermano desde una visión totalmente amorosa, donde el pecado no existe. Solamente los errores que se lleguen a presentar van a ser disueltos a través de la luz de la verdad. Es lo que vamos a invocar en esta experiencia. Recuerda que el instante santo te ayuda siempre a recordar lo que significa la verdadera unión con los demás. Practiquemos el instante santo que aparece en el capítulo número 18 en la sección El sueño feliz y permitamos que la luz de la verdad disuelva todos los errores de nuestra mente. Vamos a ponerlo en la pantalla, pero por supuesto simplemente puedes cerrar tus ojos y seguir las indicaciones que te vaya a dar para que puedas aprovechar este instante e integrarte a tu hermano en la relación santa que tienes. Cierra los ojos por un momento y trae a tu mente a aquella persona a la que no quieres perdonar. Aquella persona que representa para ti el daño que todavía no se ha podido reparar. Llama a esa persona en tu mente, toma sus manos por un momento, mírale a los ojos y repite conmigo la siguiente oración. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo contigo, a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin ti o a ti sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Deja que el Espíritu Santo haga lo demás. Has invocado el instante santo que corrige el error. Despreocúpate. El Espíritu Santo está en tu relación y te ayudará a ver que la santidad que hay en tu ser se expande a tu relación. Que este instante santo sea el regalo que hoy te permita despertar a la luz de la verdad. Gracias.
Muchas gracias a todos por la sesión, gracias por estar aquí compartiendo este instante santo. Deseo que el tema haya sido de utilidad. Nos llevamos tarea, por supuesto, para 15 días. Recuerden que la siguiente semana no hay clase, el próximo lunes no lo tenemos. Sin embargo, tenemos muchas cosas y actividades que nos van a llevar a estar practicando todo lo que estudiamos, además de los ejercicios. ¿Eliges el pecado o eliges el error? Recuerda que no son lo mismo. Permite que los errores sean corregidos a través del Espíritu Santo y no analices pecados. De hecho, tampoco el error lo analizas. Si te sirve esta guía, te puede ahorrar tiempo. Solamente hay un error. El error es no verte con amor, ni ver con amor a los demás. Y ese error se puede corregir. El Espíritu Santo te puede ayudar a ver a todos desde el amor, desde la paz, desde la plenitud, desde la realidad, desde la verdad. Así que aprovechemos el tiempo, que disfrutes de esta semana o de estas 2 semanas, que tengas una bella práctica de instantes santos en tu relación y nos vemos entonces muy pronto. El día de mañana tenemos nuestra práctica de la lección del día a partir de las 8 de la mañana, hora local de la Ciudad de México. Un gran abrazo y que descanses. Nos vemos pronto.